Gracias por continuar con nosotros. Doctora, la psoriasis es una enfermedad que cuando se presenta sola es Ujú. difícil de tratar brevemente. Siempre tiene que ser tratada de acuerdo al paciente. Ok. Hay que individualizar. Existe la mala costumbre entre nosotros, en nuestro país, no sé cómo será en otros países del mundo, que una persona ve a otra con una lesión en la piel y le dice, colócate tal cremita. Yo me la puse y me fue Ve, buenísimo. fue buenísimo. Eso es terrible, sobre todo en la psoriasis, porque no todos los pacientes van a responder bien al mismo tratamiento. Algunos responden con crema, es correcto, pero otros requieren tratamiento tomado y otros incluso inyectado. ¿Y Sí. cuánto más difícil puede ser tratar la psoriasis Ujú. cuando se presenta con el sobrepeso? Bastante más difícil, incluso en aquellos pacientes que presentan psoriasis moderada severa, que es cuando ya tienen placas en más del 30% de la superficie corporal, le indicamos tratamiento hasta inyectado y no responden. Entonces, por eso es que hay que insistir en la pérdida de peso, y no solo para el tratamiento, sino, como te digo, para disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la psoriasis, doctora? Ujú, ¿Qué es lo que pasa en la piel que hace que esto se enrojezca y de ujú, repente que tenga como costritas? ujú. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como dijimos anteriormente, es un aumento del recambio epidérmico muy rápido. Me explico, las células de la piel están en constante movimiento. Ellas, desde que inician su desarrollo hasta que descaman, pasan 28 días en condiciones normales. Prácticamente un mes. Es un mes, es un ciclo, lo que llamamos un ciclo lunar. Ok. En los pacientes con psoriasis, esto dura alrededor de 5 a 8 días, incluso en algunos menos. Por supuesto, estas células que empiezan a crecer de forma desordenada y suben a la superficie en forma muy desordenada van a terminar haciendo escamas y enrojecimiento, que es lo que Porque por la observamos. rapidez entiendo que entonces se van acumulando las capas. Correcto, y no maduran lo suficiente hasta hacer una capita transparente, que es la capa córnea, que normalmente es lo que descamamos, sino que terminamos descamando, teniendo por debajo células aún con núcleo inmaduras. Ok. Y es como que si el paciente presentara una quemada o algo que expusiera una piel inmadura. ¿Y estas manchas o descamaciones, Ujú, doctora, son permanentes? ¿Están allí siempre una vez que aparecen o ujú. aparecen y desaparecen como brotes? Son brotes. La psoriasis suele ser recidivante, es Ok. decir, se aparece, puede llegarse a controlar, pero pudiese volver a aparecer. En cuanto a lo que me preguntabas anteriormente de los tipos de psoriasis, Ujú. hay una forma muy común que es la psoriasis en placa, que son esas manchas se van a observar, como te dije, en tronco, rodillas, etcétera, pero existen otras formas, como son la psoriasis en gota o gutata, la eritrodermia, en la cual el paciente es completamente rojo, es Ok. una forma grave que incluso requiere hospitalización, la pustular, que son lagos de pus, algunos de estos pacientes también requieren ser hospitalizados. Y hay algo bien importante, alrededor de 30-40% de los pacientes con psoriasis van a desarrollar artritis psoriática. ¿Qué es eso? Ajá. Es cuando la inflamación llega a las articulaciones, empezando por el sitio donde llegan los tendones hasta las articulaciones, incluso los huesos. Esta es una enfermedad que puede ser deformante y por la cual hay que evaluar y tratar inmediatamente al paciente, en este caso sería el dermatólogo y el reumatólogo. Ahora, ¿esto ya es un estado severo de la enfermedad? Sí, se considera ya dentro de un estado severo de la enfermedad. ¿Y se podría presentar quizás con mayor frecuencia entre estas personas que presentan la psoriasis por placas que constituyen además el 80% de los casos? Se puede ver en cualquier tipo de psoriasis, pero se ve más en pacientes obesos, ya que hablamos de obesidad, el paciente obeso tiene más tendencia a tener artritis psoriática. En el paciente obeso, en este caso Ujú, la psoriasis de placas, que es ujú. la que vemos con Más mucha más frecuencia. frecuencia, que de repente es este enrojecimiento, unas manchas que Ujú, no tienen una forma definida, son más correcto. o menos de este tamaño. De cualquier tamaño, puede incluso llegar a ocupar, para darte una idea, un Ok, tercio de la espalda. wow. Bien, como pueden ser pequeñas, pero realmente lo que lo caracteriza es eso, que son placas, que son lesiones, como que si las dibujaran. ¿Duelen esas lesiones? Pican en su Pican mayoría. muchísimo.
generan prurito. Sin embargo, hay una forma de psoriasis que es la psoriasis inversa, que se ve en pliegues, región intramamaria, genitales, axilas, que puede llegar a doler. Es decir, que por el contrario, en vez de presentarse en zonas quizás muy expuestas, como las rodillas, los codos de los que estábamos hablando, el tronco, inclusive el cuero cabelludo, se presenta en zonas donde por lo general hay mucho roce y mucha humedad por la sudoración. Correcto, por eso se llama inversa. Y en estos sitios, por las características de los mismos, no van a tener descamación. Entonces, esto es bien importante, sobre todo en niños, porque esas mamás que observan a sus bebés con una pañalitis que nunca mejora, debe ser evaluado por el dermatólogo porque pudiéramos estar ante una psoriasis. Ya que si bien es cierto que la mayoría de los casos está entre los 20 y los 40 años, también se puede ver en niños. Entonces hay que diagnosticarlos a tiempo para evitar que la enfermedad progrese. Es cierto que entre los niños quizás una de las más comunes sería la psoriasis en gotas. Correcto, ya que la psoriasis en gotas está muy asociada a las infecciones bacterianas de la orofaringe, amigdalitis, faringitis, etc. ¿Cómo se presenta para que las mamás y los papás estén bien pendientes de sus hijos? Es una erupción de manchitas, como que si le hicieras así y aparecen en el cuerpo del niño. Imagínense manchitas de aproximadamente 0,5 a 1 centímetro de diámetro, rosaditas con escamas finas en su interior. Usted decía que la psoriasis pustular muchas veces requiere de hospitalización. Correcto. ¿Por qué? Hay una forma grave de la psoriasis pustular en la cual se afecta una gran parte de la superficie corporal y ella cursa con fiebre y pérdida de electrolitos, pérdida de líquidos y puede poner en riesgo la vida del paciente. Son casos que deben ser hospitalizados y tratados inmediatamente. Hay otro tipo de psoriasis que se llama psoriasis eritrodérmica. Correcto. ¿Cómo va esa clasificación, esa específicamente? En la eritrodermis es cuando más del 80% de la superficie corporal es roja. Por eso se llama eritrodérmica. ¿Solo roja? ¿No hay descamación? Puede haber descamación más fina, pero se caracteriza más por el enrojecimiento. Estos casos también es muy importante hospitalizarlo porque se comportan como quemados. Son pacientes que pierden líquido y proteínas por piel, a través de la piel de una forma importante y si no se reponen a tiempo, también va en deterioro de su vida. Hay algo muy importante de lo que ya hablamos anteriormente, pero en lo que quisiera hacer énfasis, porque hablando de que la piel es el órgano más extenso y que es muchas veces nuestra carta de presentación, pues viene el caso de que es una enfermedad que suele generar muchísima reacción de rechazo por parte de las personas. ¿Qué pasa cuando esto se presenta, por ejemplo, en la adolescencia o en esta etapa de 18 o 20 años, cuando la persona todavía se está formando quizás su personalidad, está enfrentándose al mundo, formando su criterio? Bueno, imagínate lo duro que puede ser para un paciente de esta edad, que incluso los adolescentes, que en el 90% de los adolescentes presenta acné y ya el acné le genera ese sentirse mal porque el adolescente y el muchacho un poquito mayor quiere presentarse ante el mundo y quiere ser bien recibido. Imagínate con estas lesiones, la empiezan a ocultar, muchas veces ni siquiera se le enseñan a los padres. Entonces, y esto lleva a que incluso no se relacione con las demás personas que lo rodean. Son muchachos que se vuelven muy tímidos y bueno, por supuesto esto afecta su calidad de vida, aumenta la depresión. Entonces son muchachos que hay que ayudar. Sin contar que bueno, también hay un nivel alto de afectación cuando la persona sobre todo está en plena etapa productiva y como usted lo decía, se ven de repente afectadas esas zonas de las manos. ¿Cómo trabajas si tienes las manos, digamos, en esa condición? Sobre todo cuando hay dolor o cuando te pican. Es algo bastante complicado. Tenemos un material, un dato curioso que habla sobre la psoriasis que preparó nuestro equipo de producción. Vamos a verlo, luego nos vamos a una pausa y ya regresamos. Datos curiosos sobre la psoriasis. Afecta a más de 125 millones de personas en el mundo y su frecuencia en los países está entre el 1% y 3% de la población, según la Organización Mundial de la Salud. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud reconoció a la psoriasis como una enfermedad crónica, no transmisible, dolorosa, desfigurante y discapacitante, para la que todavía no hay una cura. Desde el punto de vista psicológico, la enfermedad impacta más que tener cáncer o un infarto cardíaco. Se controla con terapia física, psicológica y farmacológica. La medicina biológica es esperanzadora para los pacientes con cuadros severos. Los síntomas más comunes son
El engrosamiento y enrojecimiento de la piel, la aparición de escamas, picazón y dolor. Se asocia a problemas de salud como la depresión, diabetes, artritis y enfermedades cardíacas. El cuadro clínico varía según la persona. Puede empezar en los codos, las rodillas, las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en otros casos en el cuero cabelludo, las uñas, el tronco, el rostro y el área genital. La causa de la psoriasis es un problema en el sistema inmunológico que suele ocurrir entre los adultos, aunque también aparece en los niños.